En este preciso instante realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, queridísimos Radio Escuchas. Aquí comienza Contemporáneos, este programita de radio que por cometido tiene presentar justamente literatura de nuestro tiempo, En Nuestro Tiempo. Estamos en Radio La Mosquitera, muy contentos de llevar ya nuestro tercer programa del ciclo 2012. Son las 21 y algunos minutos. No tengo reloj en este momento. Bueno, y con muy buena fortuna tenemos a nuestro lado a Pablo Grasso. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Pero no solo eso, sino que también tenemos a Pablo Aravena, que ha venido a darnos una mano con la ardua tarea de este día. ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Me alegro. Bueno, les habíamos anticipado el capítulo anterior que hoy vamos a estar en torno a Abelardo Roberto Vázquez, un escritor que nació en nuestra provincia, que vivió acá, en este lugar. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero es un autor de difícil acceso por lo pronto, y la idea era eso, pedirle a Pablo que nos dé una mano con la lectura. Que sabíamos que él tiene una lectura hecha en torno al único libro de este autor y nos interesaba mucho tenerla. En realidad es una lectura que está en proceso de construcción. No he terminado de leerlo completamente bien. Bueno, y eso es lo que teníamos que decir también. Pablo es un escritor, un dramaturgo, un actor, es nuestro amigo, yo qué sé. Ha escrito un libro genial que se llama Sin Memoria Victoria. Gran libro. Y bueno, en Contemporáneos hubo un capítulo dedicado a los textos, a las opiniones y a Pablo, ¿no? En el ciclo anterior. Bueno, entonces hoy vamos a estar con este escritor súper extraño, en el sentido de que escribió un solo libro, ¿no? Y en el sentido también para mí extraño, es decir, en su contexto, ¿no? De tiempo y de lugar. Lo primero, así que yo decía, para presentarlo, es que es un autor programático, es decir, en el sentido de que desarrolla una idea, desarrolla una visión, y eso lo hace distinto a otros escritores de este lugar, más o menos en la misma época. Sí, viene a ser un poeta bastante extraño con el contexto de los 80, recordemos que el libro al que nos estamos refiriendo, El extraño y su éxtasis, es de 1984. Claro. Bien, es el único libro publicado por él, y en el momento en que publica ese libro no era lo que se publicaba en este lugar y de esa manera. Sí, por eso una especie de rara avis en el contexto de la literatura mendocina. Exactamente. Muy bien, amigos, entonces hoy Contemporáneos en torno a El extraño y el éxtasis, el libro de Abelardo Roberto Vázquez. Oh azar, déjame jugar con todas las formas, pues todas son formas que se transforman, fantasmas que aparecen y desaparecen ante el parpadear de una niña que juega con su caleidoscopio. Ella parpadea ese relámpago que sorprende a un extraño robando una flor del paraíso. Antes que se marchite quisiera describir esa flor que ya está desfigurando en estas palabras, pues todo cambia sin cesar en el caleidoscopio de una hechicera que no deja de jugar. La hechicera parpadea de relámpago desnuda al cielo durante ese instante que dura la eternidad. Antes que te apagues, chispa de mi vida, déjame dibujar la figura maravillosa, antes de que mi mano tiemble como un ángel mientras ella se desnuda, descubriendo la joya del rayo. Todo esto sucede en un parpadear. Los relojes también son metáforas, pero el tiempo es música y la maga guarda la llave de su cajita musical. Ella le da cuerda a mi corazón hasta que un pájaro sale y canta a la hora de la eternidad.
Entre sus piernas, el relámpago sorprende a un extraño robando una flor del paraíso. Todo esto sucede en un parpadear. El tiempo es esa gaviota que apoya una de sus alas en la eternidad, mientras la punta de la otra está rozando ese instante. Cuando me miraba, dejé de ser un extraño para encontrarme a mí mismo, marinero en el mar de su mirar. Gaviotas hechizadas se perdieron a la sombra de sus párpados. En ese parpadear vi la eternidad. Lo que recién escuchamos en nuestras repiqueteantes voces, puesto que hoy no tenemos un audio para presentarles, no conocemos, no creemos que exista un audio con la voz de Abelardo Roberto Vázquez, nuestro autor del capítulo, y lo que suena y sonará en nuestras cortinas es David Bowie desde un recital en vivo. Bueno, como les decía, Abelardo Roberto Vázquez es un escritor que hizo un solo libro y sobre el que no hay muchos datos, no ha habido mucha lectura de su texto, algunas solamente. Bueno, vamos a ver qué hay como para presentar como encuadre bibliográfico. Bien, en primera instancia, Abelardo Roberto Vázquez nació en Guaymallén, Mendoza, el 14 de junio de 1953 y murió en Mendoza 39 años después, el 26 de julio de 1992. En 1990 obtuvo la licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo con una tesis sobre la literatura griega. Colaboró en diversos diarios y revistas de Mendoza. En 1984 la editorial Carmina publicó El extraño y el éxtasis. Ha dejado además un conjunto de poemas inéditos llamados El arte del ser. Bueno, hasta ahí los datos biográficos, ¿no? O sea, es una persona formada en la academia, como recién veíamos en el encuadre, es muy ligado a la concepción occidental y cristiana y patriarcal de la cultura, pero con cosas verdaderamente distintas a otras personas que están ligadas a ese tipo de paradigmas. De hecho, para mí lo más distinto completo es eso, que es programático, es decir, que tiene un programa de inspección de la realidad, mientras otros poetas epifánicos como él, poetas de la naturaleza o del éxtasis o nociológicos, es decir, que buscan conocer en su poesía, este hombre canta. O sea, hay por ejemplo interjecciones admirativas o azar, y digamos siempre hay una vocación de canto. Yo creo que esa vocación en realidad tiene que ver con esa formación académica que tiene y lo que logra con esa formación académica, con esa manera de entender el lenguaje como un cuerpo sano, un cuerpo de clásicos. Ajá. Que siempre está tonificado y poetas más de su contemporaneidad que ven el cuerpo de la literatura como algo descompuesto. Uh-huh. Y él lo quiere bello el cuerpo de la literatura, y esa es como la decisión de lanzarse sobre esas interjecciones como azar. Uh-huh. Tiene que ver con un diálogo con la literatura que en un tiempo estuvo otro estado de salud, digamos. Sí. Es un rescate clásico, digamos. Claro. Un dato que también viene a colación en la tesis de licenciatura de él, sí. La hace en torno a la concepción del destino en las obras de Sófocles de Eurípides. O sea, tiene una larga historia, con una larga relación con las letras clásicas. Uh-huh. Y eso se ve en su poemario. O sea, si bien, como decía Pablo recién, que es la idea de que él, es una reacción de alguna manera. Él sabe que el cuerpo, o sea, él ve la putrefacción que puede ver, digamos, que yo, poetas de los 90 y los 80 también, en el mundo. Pero va hacia ese especie de auxilio que le da el lenguaje para que vuelva a ser bello. Uh-huh. Y esa es como la empresa de la gran empresa de él, digamos. Sí. Y a lo mejor eso también lo llevó a escribir un único libro.
que era muy pretenciosa su actitud ante el lenguaje, que lo cuidó mucho, porque en realidad es un libro que tiene muchas maneras, tiene muchas lecturas. ¿A vos te parece que tiene una lectura política, por ejemplo, el libro? Eso yo me lo he preguntado todo el día. Yo tiene, creo, por ejemplo, disculpame, sí. El primer capítulo, cuando presentamos el programa aquí en Radio La Mosquitera, decíamos que como criterio de selección o a la hora de traer un autor o un libro a este programa, siempre teníamos en cuenta esa dimensión política del texto. No en el sentido de política militante o de no sé, de la literatura entendida como compromiso. Exactamente. Sino, es decir, de capacidad de lectura de su tiempo. Sí, a mí me parece que tiene eso mismo, que él quiere ir a sanar el lenguaje, digamos. Me parece que a la vez es un intento valiente y bello, pero también es un manotazo retrógrado. Ajá. Y de no aceptar la descomposición tal cual está, claro, que lo hace meterse en un hermetismo de su realidad y buscar ese mundo onírico, que es la chica que juega con el calidoscopio. Claro. Bueno, la crítica que se le hace a los románticos en los 80 también, sí, ¿no? Esta cuestión de encapsularse en una especie de perfección formal, de viaje, ¿no? En cuanto a sus metáforas muy precisas, un poco también descontextualizando, ahistorizando el verso, ¿no? Sacándolo de la realidad de alguna manera. Es como una fuga que no es para adelante, por lo tanto no es una fuga política, es una fuga hacia atrás. En eso es político, porque digamos, en la decisión de decir o no, ante la desesperación y la angustia que atraviesa el libro, sí, yo desconozco la vida de él, pero es una persona ultrasensible. Ajá. Y con una sensibilidad refinada también, que tiene que ver con su estudio y su condición de clase seguramente. Pero, y justamente él trata de recuperar la salud de un lenguaje putrefacto. ¿Sí? Mira, al respecto lo dice Pablo, bien, notaremos muchos datos biográficos, bien, en una edición de Letras Mendocinas, la colección Letras Mendocinas sacada por la Facultad de Filosofía y Letras, con muy fea tapa que dice Abelardo Roberto Vázquez. Bettina Ballarini, profesora y poeta, bien hace una semblanza, fue compañero de ella, y dice, el Yayo, como lo llamaban a Roberto, de aspecto desgarbado, evanescente, era el extremo de un Quijote moderno de un cuadro parisino de Baudelaire, a quien no se le había secado el seso de tantas lecturas. Ajá. Muy por el contrario, era el extremo del lector amante de la poesía, ese a menudo esquiva Dulcinea que reclama no solo la elección de la fidelidad, sino sobre todo de la lealtad. En genio y figura, leal a la poesía profundamente lírica, bebida en el vino de Anacreonte, Safo, Baudelaire, Verlaine. La poesía deseada hasta lo irremediable, como él mismo escribiría: viajo en la alfombra mágica hasta descubrir un capullo solitario que duerme acariciado por el rocío. Esta es la flor que siempre aparece en mis noches. Adentro del capullo está la magia que sueña mi vida. Sueña que la despierto con un golpe de ala. Entonces el capullo se abre y descubre el tesoro. Muy bien. lluvia de otoño, dejaste tu paraguas roto por el viento furioso en las calles del centro. Descansa en mis brazos, amor. Descansa en mis brazos, amor. Llegaste a casa mojada, el rímel corrido en la cara.
rayo, un golpe, qué miedo, penumbras, susurros, licores, te quiero. Descansa en mis brazos, amor. 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 Descansa en mis brazos. Descansa en mis brazos, amor. Daniel Melero esta noche en Contemporáneos. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Segundo bloque de Contemporáneos esta noche en torno a El extraño y el éxtasis, único libro de Abelardo Roberto Vázquez. Y bueno, en esta parte del programa, como les contamos en el capítulo anterior, que introdujimos la idea de crítica, la idea de que un texto literario dispara todos sus atributos cuando es leído, cuando es decodificado por un lector. Y esa decodificación es un proceso común, digamos, común a todos. Todos somos críticos en ese sentido. Todos podemos tener una lectura con el aparato de lectura que tengamos, con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia física, con nuestra experiencia corporal, en fin. Pero tenemos un lector favorito que es Pablo Brazo, nuestro lector de moda. Aprontémonos, amigos, a este paseíto hermenéutico y flipeado al que nuestro compañero intituló hoy Balada de los tres que dormían. Otra vez la cámara se desplaza, arriba, abajo y hacia la derecha, respectivamente, en los anaqueles de la Biblioteca Invisible de Contemporáneos para hacer foco sobre la página de un libro. En primer plano, ahora, Emilia, usted sabe de estos sueños que vivían solo a la sombra de los párpados. Su mirada los descubrió y si no fuera por usted jamás hubieran salido a la luz. Podemos leer la firma, un leve garabato inclinado hacia la izquierda que declara Abelardo Roberto Vázquez y una fecha, 28/7/84. Es la primera edición del extraño y el éxtasis, publicada por la editorial Carmina en 1984. Por algunos datos inferidos al comienzo de nuestra lectura, podemos inferir que Emilia es Emilia Useiro de Zuleta, una reconocida docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, quien también fue profesora de Vázquez. Lo importante es la imagen que se desprende de lo leído anteriormente. Sueños que vivían solo a la sombra de los párpados. Voz en off. Entonces, ¿lo que el lector lee no es otra cosa que la materialización de esos sueños en la vigilia? ¿Qué ha visto el poeta una vez despierto en el interior de su sueño? ¿Su sombra? ¿La sombra alargada de su propia extrañeza? Pausa. Si la experiencia mística, según muchos, es materia inefable y el lenguaje humano, aún en sus cumbres más celebradas, San Juan de la Cruz, Meister Eckhart, William Blake, etc., no alcanza a expresarla en su desmesurada complejidad, ¿qué esperar entonces de las imágenes que dan cuerpo a esta extraña película crítica? Tal vez debamos asomarnos a las cornisas esperando la súbita complicidad del vértigo, o, a lo mejor, bocetear una sucesión de secuencias sin otro hilo conector que el desplazamiento,
un desplazamiento más bien onírico de sus protagonistas. Entre 1873 y 1875, un joven inquieto recorre Bélgica, Inglaterra y Alemania. Fruto de esa intensa peregrinación será Iluminaciones, una pequeña colección de poemas en prosa. Se llamaba Arthur Rimbaud, tenía 18 años y escribió: Yo he abrazado el alba de estío, aún nada se movía en la fachada de los palacios, el agua estaba muerta, los campos de sombras no abandonaban el camino del bosque. La primera aventura fue, en el sendero ya colmado de frescos y pálidos destellos, una flor que me dijo su nombre. Reía la catarata que se destrenzaba a través de los pinos. En la cima argentada reconocí a la diosa. Entonces alcé uno de los velos, en la alameda agitando los brazos, por la llanura donde denuncié el gallo. En la ciudad huía por entre los campanarios y las cúpulas, y, corrido como un mendigo sobre los muelles de mármol, la perseguía. Al despertar, era mediodía. Extraños son los caminos nocturnos del hombre. Cuando iba sonámbulo por las habitaciones de piedra y en cada una ardía un silencioso candil, un candelabro de cobre, y cuando preso de frío entré en el lecho, reapareció en la cabecera la sombra negra de la extranjera, y en silencio oculté mi rostro en las lentas manos. El jacinto florecía azul en la ventana, y llegó el labio púrpura de mi aliento, la antigua oración. De sus párpados cayeron lágrimas de cristal lloradas por la amargura del mundo. Blancura de la luna, el frío de la piedra envolvió la sien desvelada. Sonaron los pasos de las sombras sobre erosionadas gradas, un rosado tumulto en el pequeño jardín. Estos versos pertenecen a Revelación y Caída del poeta austríaco George Trakl. Voz en off de Hugo Mujica, poeta y sacerdote argentino. Dice: suele decirse que la diferencia entre la poesía y el misticismo es que el misticismo aspira al silencio y la poesía a la palabra. No lo creo. Si el misticismo fuera mero silencio, nada sabríamos de él, ni siquiera su nombre, y si la poesía no aspirase al silencio, sería prosa o periodismo. No lo que es, precisamente un lenguaje que deja oír, no solo que dice. Nosotros solo podemos escuchar el silencio en medio de las palabras. Al borde de ella, nuestro silencio es el que separa las palabras y así las hace audibles. Les deja irradiar su sentido, significar. Nombrando podemos lo nombrado, nos separamos de lo nombrado. Creo que estoy hablando de la finitud. Al anochecer, a la hora de la meditación, un extraño baja a la tierra, que al darse vuelta y ver el sol apagarse en las montañas azules reconoce en ese resplandor dorado la sonrisa de la divina éxtasis. Y sabía que al saborearlo conocería la divina éxtasis, vería el sol de frente, porque yo mismo sería un dios en sus brazos. Fragmentos del extraño y el éxtasis de Abelardo Roberto Vázquez, al que se le sobreimprimen algunos párrafos del prólogo a la primera edición. Dice: allí donde toda belleza es fuego, desde la unánime noche borgiana, sale el extraño a encontrarse con éxtasis, a saborear por fin el fruto prohibido. Parecería que en este jardín lo prohibido fuera el amor, lo cual nos lleva lejos del jardín cristiano, tal vez hacia el jardín de Epicuro. En los brazos de éxtasis sucede el endiosamiento, este instante de unión que contiene la eternidad, en la cópula de dos seres como río y mar, y el orgasmo que permite acceder a la patria mientras se olvida el cuerpo en el otro, y el cielo se balancea en las caderas del mar. Narciso Pousa, fundido en negro. Muy bien, amigos, a continuación otros pedacitos, otros fragmentos del muy lindo libro de Abelardo Roberto Vázquez que se llama El extraño y el éxtasis.
oscurecía. Mis brazos rodeaban tu cintura. Hablábamos bajito, cosas sin importancia, comidas preferidas, primeras veces y en qué partes. Serían los efectos de la música lenta. No soy un hombre tango, quizás sea yo un romántico. Preguntaste un color, dije tu nombre. Serían los efectos de la música lenta. Serían los efectos de la música lenta. Efectos de la música lenta. Desde el disco Piano, Daniel Melero esta noche en Contemporáneos. Desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio de Seguridad, Mendoza, Espíritu Grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Iniciativa Mendoza, Red Provincial de Noticias. El Ministerio de Agroindustria y Tecnología informó que operarán 5 centros de desarrollo emprendedor. Cristian Correa, subsecretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos, manifestó. Los centros de desarrollo emprendedor que van a estar en 5 puntos diferentes de la provincia van a prestar asistencia técnica, financiera, acompañamiento, capacitaciones para que los jóvenes puedan desarrollar un emprendimiento que genere autoempleo y arraigo en la zona rural. Los centros estarán ubicados en las regiones Norte, Centro, Este, Valle de Uco y Sur de la provincia y funcionarán sin necesidad de generar nuevas estructuras. A través de una videoconferencia, el gobernador Francisco Pérez adhirió al Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, delineó los objetivos del programa. Las claves del plan son 4. Uno que es anónimo, es decir, no hay que presentar documentación en el momento de la entrega del arma. Otro que es voluntario, no conlleva consecuencias legales, es decir, las armas que se entregan no se analizan de ninguna manera durante el periodo de ejecución del programa. Y hay un incentivo que tiene una escala según el tipo de arma o la munición que se entrega, que va de los 200 a los 600 pesos según el arma. El operativo comenzará el 14 de mayo en Luján, en el Playón Municipal de Carrodilla. Red Provincial de Noticias. Iniciativa Mendoza. Más información en www.prensa.mendoza.gov.ar.
Tercer bloque de contemporáneos. Recién nos quedamos con los textos de Abelardo Vázquez por leer, pero vamos a aprovechar este bloquecito, enseguida los leemos, para avanzar sobre algunas ideas que quedaron recién sobrevolando de Abelardo, del libro del extraño y el éxtasis de Abelardo Vázquez. Bueno, por ejemplo, tenemos acá el hecho de que no hay ninguna entrevista, no hay ningún registro de sus opiniones en torno a la creación, en torno a su tiempo. Y bueno, ese es un gran límite. Ha tenido también muy poca recepción también. crítica, o sea, salvo un trabajo de la profesora Marta Castellino sobre Vázquez, muy corto el trabajo, que justamente está en esta edición que yo comenté recién de la colección de letras mendocinas, editado por la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, es el único trabajo que yo pude conseguir con respecto a él. El trabajo de Castellino se llama Abelardo Roberto Vázquez y el conocimiento poético. No hay mucho, realmente. Estuvimos buscando, no hay mucho registro, ni siquiera de lecturas, digamos, de recepciones de poetas de la época. Bien, o sea, no. Lo único así, en un momento, algunas entrevistas, que una sola por citarlo, algunos poetas de los 90 lo mencionan, pero muy por arriba. Claro. Pero a lo que voy es a esto, digamos, cómo también los contextos de producción y en este caso las entrevistas dan cuenta de ello, son importantes a la hora de poder leer un texto, poder leerlo en este sentido que decíamos recién, es decir, en su espesor político y en su espesor estético, es decir, en lo que tiene de lectura de su tiempo y en lo que tiene de lectura del tratamiento de la belleza, ¿no? Yo te decía que mi proceso, mi opinión sobre el libro está como en un proceso porque tiene tantas lecturas que hay algunas que llevan más tiempo que otras, digamos. Para terminar de definir qué es, digamos, el libro en su época. Pero se puede ver a partir del libro, o sea, podemos hacer una investigación del texto para descubrir al autor y pensar que estamos leyendo un hombre para saber cuál era su sensación térmica en el tiempo. ¿Y cómo llegaste vos a este libro? ¿Cómo llegaste? ¿Te acordás? Caminando. A la biblioteca ecuménica lo fui a buscar. Pero por un comentario. ¿Te acordás cuál era? ¿O cómo? Se había leído un amigo, Sergio, me dijo que se había leído a Abelardo Vázquez. Mirá. Y lo fui y me dijo que estaba en la ecuménica y lo fui a buscar y lo leí. Abelardo Vázquez, hijo, hay que aclarar. Sí, claro. Porque tiene un padre. Sí, obviamente. Que era poeta. Encima era poeta. También hay que ver también que se publicó una sola edición, se hizo del libro. Bien, después se lo reeditó con la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, que se le agregó unos poemas más, que son creo que 8 o 9 poemas más en un apartado que se llama El arte de ser, pero es un libro que hoy por hoy es inhallable, encontrarlo. No sé si se hicieron 100 ejemplares, en esta mesa hay 2. Hay 2, sí, que hemos hecho todo un raíz para encontrarlos. También hay que ver cómo este poeta, si bien nosotros lo estamos leyendo, lo estamos disfrutando, lo hemos disfrutado en nuestro proceso de lectura, también hay que ver la imposibilidad que tienen muchos de los lectores potenciales de este autor de acceder al texto. Claro. Y es un texto que realmente vale la pena, es un texto que tiene un espesor poético, una carnadura literaria muy particular, a mi entender, muy diferente a lo que se estaba publicando, al menos en Mendoza en ese momento, vuelvo a insistir, bien, que está en una encrucijada, ¿no? O sea, está esto entre lo que se escribía en los 80 y lo que se estaba por escribir en los 90. No pertenece a lo de los 90, digamos, yo no lo agenciaría con los poetas de los 90. Lo tendría que remontarme un poquito anterior, a la década del 40, a los neorrománticos, a Solá, bien, a otros autores más o menos como para poder vincularlo. Bien. Claro. De todas maneras me parece que las referencias que en la cual parte, como decía Pablo, es clásico, un autor clásico, o sea, hay un montón de tópicos de desarrollo clásico y están siempre presentes, o sea, autores como autores
visionarios como Blake, que veníamos comentando con Pablo anteriormente. Pero insisto, Pablo, qué importantes son a la hora de poder leer, en el sentido que lo hemos estado planteando acá, las entrevistas a los autores. Sí. ¿Viste? Porque, por ejemplo, estaría bueno saber qué leía de su tiempo. Claro, es un autor que no se puede defender, en realidad está abierto claro. a una semiosis inabarcable. Pero bueno, está bueno también que eso no, y que genere más debate de misterio, claro, ¿no? y que no haya una versión definitiva, porque no quedó un registro de cuál fuera su verdadera visión de del mapa poético. Pero sí podés preguntarte por qué escribía, o sea, o por qué le llevó ese tiempo a hacer ese libro, y yo creo que también ahí lo conoces un poco más al autor, porque te das cuenta que es por su amor a ese cuerpo clásico de la literatura, esa intención en ese momento de recurrir, de refugiarse en la belleza, en los 80, cuando hay un montón de gente que con esa misma desesperación se refugiaba en el rock, se refugiaba en un montón de otros, y él, por eso te digo que a la vez él quiere sanar el cuerpo de la literatura, y ese acto valiente y bello termina siendo algo retrógrado, porque no acepta, digamos, el cataclismo final, ese miedo. Che, y esa es tu hipótesis. Es una hipótesis, claro. Eso de sanar el cuerpo de la literatura, eso es lo que estás diciendo. Y con respecto a su cuerpo, hay por ejemplo una enunciación en uno de los textos al cuerpo. Ajá. Pero vos lo ves con respecto solo al cuerpo de la literatura. Sí. No estoy hablando de su estado de salud. Ajá, claro. Porque hay de hecho, a pastillas, sí. Capaz que quizás también creo que hubo un cáncer. Ajá. Que creo que Bueno, muy joven, ¿no? Murió joven, digamos. Mayor dato, pero sí vivió con una intensidad, y en esa intensidad se decidió por la belleza. Sí. En un solo libro, que en realidad es algo muy logrado. También es algo extraño en un libro de poemas, porque es un libro que es un diamante, brilla solo, así, en un... No quiero decir un desierto de carbones, porque sería muy crudo. Bueno, vamos a leer un poquito más de ese libro, ¿qué les parece? Vamos a ver si nos anda el efecto Marcelo, que es nuestro operador de todas las noches en el programa Contemporáneos en Radio La Mosquitera. A ver cómo va. Perfecto. El río es un espejo que se está rompiendo. Siempre se rompe y no puedo conocer la cara de la eternidad. Tan solo algún gesto suyo en alguna ola del tiempo. Cuando era niño me miraba en el espejo de las maravillas y creía todo lo que veía. Esta noche he visto sus aguas y en lugar de reconocerme solo he visto ilusiones que se desilusionan a cada instante. Todos son espejismos flotando en el espejo de plata fluente. Y la ola de miel, la ondina que sabe el sentido de la vida, nos acaricia a todos y a ninguno se entrega. Claro de Luna es un fantasma que bebe sueños azules en el espejo maravilloso. Toda imagen es un aparecido que está desapareciendo. La estrella más brillante es una gota de rocío tiritando en la eternidad. Maravilloso río de diamantes que a nadie pertenece. Nada tienes y todo es tuyo. Estoy completamente solo con las estrellas. Estoy completamente solo con el milagro. Y lo único que me duele es despertar en mi cama. Solo sábanas de nieve me esperan en mi cuarto. A veces un amigo me convida un vaso de vino. A veces tengo pastillas amarillas. Entonces me acuesto en el pasto del parque con los ojos llenos de rocío. Miro el cielo hasta que las estrellas comienzan a saltar y me río a carcajadas porque no puedo sujetarlas. Luego deambulo por los suburbios con las piernas derretidas por el relámpago de una amapola bajo receta archivada. Viajo en la alfombra mágica hasta descubrir un capullo solitario que duerme acariciado por el rocío. Esta es la flor que siempre aparece en mis noches. Adentro de ese capullo está la maga que sueña mi vida. Sueña que la despierto con un golpe de ala. Entonces el capullo se abre y descubre el tesoro. Has probado el fruto prohibido, y un roc relampagueante está despertando a la serpiente encadenada a tu columna vertebral. Has probado el fruto prohibido en la tierra,
y la espiral iridiscente estremece tu cuerpo en anillos que se desprenden y giran y todas tus vidas están reunidas alrededor del fuego sagrado. Ese círculo gira y se eleva en una calecita de dorados dragones drogados. La serpiente ardiente se está enroscando en una helicoide de colores. Es una llave ondulando en el secreto del paraíso. Ahora comprendes por qué está prohibido. Ninguna razón puede gobernar lo que no tiene límites. La llave está cascabeleando en el monasterio de la dormidera de oro, donde la música se dilata en salones de espacios fosforescentes. Todos los mundos te esperan en este. La puerta hacia el infinito se abre y tu cuerpo se derrama en la brisa de oro. La serpiente ígnea se desenrea del árbol de cristal. Mirábamos el cielo y una estrella fugaz. Pedimos un deseo para callar. ¿Qué habrás pedido? Nunca me lo dirás. ¿Qué habré pedido? Jamás lo sabrás. Son dos secretos que guardamos con una estrella fugaz. Con una estrella fugaz. Con una estrella fugaz. Quise creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma. Tengo tanto que decir. Las palabras me hacen torpe. Vivir para callar no me deja conforme. No dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. La luna nueva. Que no llueva. Que no llueva. Quise creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma. No dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. La luna nueva.
Dariel Melero nos acompañó esta noche en la música de contemporáneos desde su muy lindo disco piano. Menos armas, más vidas. Sumate al plan de entrega voluntaria de armas de fuego. Es anónimo. Se otorga un incentivo económico que va desde los 200 hasta los 600 pesos. El arma queda inutilizada en el momento que se entrega. Informate llamando al 0800-333-72763 o ingresando a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio de Seguridad. Mendoza. Espíritu Grande. De textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Y bien, amigos, prontos a la despedida. Quedan varias cosas por decir en torno a Abelardo Roberto Vázquez, nuestro autor del capítulo y su único libro, El extraño y el éxtasis. Por ejemplo, queda para decir esto, digamos, acá los compañeros, y yo coincido, dicen que, y opinamos eso, de que hay un malditismo, no por nada el ligado con Rimbaud y Tral que hizo. Sí, hay una deriva maldita en él, o sea, de la constante referencia a la dormidera, la dormidera como una especie de posibilidad de vínculo con ese absoluto que está buscando. Bien, sí. Digamos, también hay toda una serie de referencias, que sé que, bueno, no por nada mencionaste a Trakl, a Rimbaud. Sí, sí. Mirada da relámpago, plantea como idea, ¿no? La mirada genera el relámpago. Y el azar es como su dios, ¿no? Eso también son costados de malditismo para mí. Así. No, y un poeta que está arrojado hacia el absoluto, digamos, que va buscando mediante su cuerpo y su palabra, ¿no? Claro. Acceder a eso a costa de muchas cosas también. Exacto. Pero su dios, el dios con mayúscula es azar. ¿Vos decís? Sí, esa es mi mirada. Ahí yo le encontraba una cierta cadencia en la manera de pensar a William Blake. Ajá. En nombrar ciertos personajes de su libro. Y también con lo del magnetismo es por su elección radical a la belleza. Ajá. O sea, que lo lleva digamos, lo arrastra a una vida muy... Como si se inmolara con la belleza. Claro, con la belleza. Fuego. él habla también del fuego. Bueno, sí, no, tenemos muchos interrogantes en torno a este escritor de un solo libro. Recién hablábamos eso, ¿no? De lo importante que es la entrevista a la hora de poder anclar un texto y de poder tener elementos de lectura. Yo quiero recalcar esto, digamos, que no tenemos por qué coincidir, pero para mí es un libro programático en el sentido de que se propone un cometido, ¿no? Se propone un cometido y en ese sentido es algo entero. Nosotros hemos leído esta noche fragmentitos que la verdad que no tienen, desde mi juicio, todo el sentido que tienen cuando lo lees en conjunto. Exactamente.
cuando lees todo el libro, ¿viste? Todo el libro es un programa de inspección sobre algo. Y bueno, y la verdad que a mí me sorprendió para bien. Yo no estoy muy propenso a las epifanías y a ese tipo de indagaciones metafísicas a la hora de elegir qué leer, pero me parece un gran libro y que vale la pena así hacer la experiencia de leerlo. Una experiencia de lucidez. A mí me gustó aún en lo que no comprendía, o sea, sacarme la materialidad de determinadas cosas. También como vos por ahí la cuestión de las epifanías, esta especie de delirios absolutos, a veces me hacen ruido, pero en este caso, cuando veo una obra que es íntegra, que hay una intensidad casi en todos los poemas, inclusive en los poemas que baja esa intensidad, y que sabés que esa caída de la intensidad es adrede, en realidad, que no es azarosa, sino que hay una idea programática de fondo, porque es decir, está comprobando algo, porque hay una toma de partido frente a determinadas cosas. Claro. Bien, obviamente al no tener referencias críticas y al no tener tampoco opiniones de él con respecto a su obra, las obras de otros autores, uno puede estar justamente abriendo un montón de hipótesis de lectura, son eso, justamente hipótesis de lectura, pero al menos, digamos, a mí también cuando lo leí por primera vez me pareció que era una rara avis así en el horizonte de la literatura mendocina y que bueno, que valía la pena leerlo y hacerlo leer a otros. Exactamente, ahí, como les decíamos, se hicieron 100 libros solamente de este libro y después se reeditó en su momento, pero es muy difícil conseguirlo y está bueno decir que en la Biblioteca Ecuménica y en la Biblioteca de la Universidad, la Biblioteca Central de la Universidad. Y la de Filosofía y Letras también. Y en la de Filosofía, exactamente. Hay por lo menos 3 libros ahí accesibles a todos. Digo, por eso de que hay que leerlo entero. Es un librito chiquito, pero tiene un sentido entero. Sí, y básicamente tener la sensación que muy pocas veces he tenido, o que se tiene, de una seguridad absoluta, de que el hombre era un poeta. Eso es como que es una de las impresiones fuertes que tuve al leer el libro. Claro. Y dentro de por qué uno se dedica a escribir o no, o qué lo lleva a la literatura, quiero leer el final de un fragmento de Wallace Stevens que se llama El elemento irracional en la poesía. Dale. Dice, los poetas continúan naciendo, no se hacen y no pueden, me temo, ser predeterminados. Si por una parte pudieran ser predeterminados, seguramente hace ya mucho que se habrían extinguido, o habrían hecho de la vida algo distinto de lo que es hoy, mediante una de esas transformaciones que tanto los deleitan, y habrían procurado multiplicarse abundantemente. Sí, yo lo veo también en el sentido de lo que decía Ricardo Celarrayán, viste que no existen los poetas, no existe la poesía, sino los hablados por la poesía. Bueno, este hombre, eso, sí, coincido con vos, yo no tengo duda. Digamos, la experiencia de leer este libro es la de estar en contacto con un poeta, ¿sí? Un hablado por la poesía. Un hablado. Que es muy raro encontrar. Que es muy raro encontrar, eso es lo que te iba a decir. Sí, es un académico, es un muchacho que aparentemente no tiene quiebres de criticar el sistema capitalista o la sociedad, pero sin embargo tiene un gran espesor estético en ese sentido, en el sentido de lo que leía recién Pablo y de esto de ser hablado por la poesía. Y al punto de resignificar... Eso tiene una dimensión política. Claro, al punto de resignificar lo que se podría llegar a decir políticamente en contemporáneos poetas de los 80. Sí, claro, exacto. Y cuál era si podríamos tener una literatura mendocina donde esas cosas pudieran verse con claridad, también tendríamos una idea más clara de la lengua y de los fenómenos y las rarezas. Claro. Exacto. O de los distintos intentos poéticos, por diversos caminos. Y también más precisiones acerca... Porque la gente piensa que el poeta es el poeta. El poeta es algo... como él dice acá, puede ser un grupo de personas de distintas maneras de ser intentando cambiar algo. Y en ese intento reproducirse y convertir en un mundo. Pero sí, algo de eso hay, ¿eh? Sí. Cuando se sutiliza tu contacto con la palabra, también se sutiliza tu manera de detectar cuando con la palabra te quieren dominar, por ejemplo. Bueno,
¿Qué más? Dirección de correo. Es larguísimo el bloque de despedida, ¿eh? Bien. El más largo de la historia. Sí, para comunicarse con nosotros, contemporáneos 0@gmail.com, 0 con Z, contemporáneos 0@gmail.com. El próximo programa vamos a estar con un peruano, Martín Adam. Tremendo escritor. Y cerramos ya un ciclo de 4 programas, el primer mes de Contemporáneos en la Mosquitera, donde estamos re contentos de estar. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Estuvo re bueno que vinieras. Gracias. Nos vamos. Listo. Chao, Pablo. Chao. Hasta la semana próxima, cuando reeditemos otro apasionante capítulo de Contemporáneos con Martín Adam. Chao, muchas gracias.